Los parciales son la duración normal del curso, ¿ya? Tratamos que obviamente siempre como más que nada el que es presencial, sea respetando la Sí, salida no, de 10 no, yo minutos digo antes. el virtual. Pero por eso se van a respetar esos. Pero van, por lo general duran 2 horas o puede durar una, por ejemplo. Depende de, no, Llegamos a los las 2 horas. parciales, Sí, Nunca había nadie que se tome las 2 horas para terminarlos. por eso no, no. Yo me acuerdo de informática uno que nunca lo hacíamos en 2 horas, creo que duraban una hora, mucho. Que dependía de las preguntas, creo que nos daban 1 minuto por pregunta, creo que no me acuerdo. Simplificaban las 2 horas para que comenzaras cuando quisieras y tipo, para hacer. Claro, Buena por eso. pregunta, ¿no? Pero Sí, sí. casi nunca duraron los minutos. Lo que es importante, y lo digo por experiencia, ustedes capaz que ya lo han visto, el último parcial, procúrense un medio de conectarse a internet, porque los access points de facultad no están dimensionados correctamente, se saturan y muchas veces pierden la conexión. Se les butea, se les butea, se les butea. Entonces, el último creo que no. ahora este año está bastante. En los dos, Pero no sé para este curso. Para Derecho Informático sí, porque obviamente ya lo informó así. No sé para Protección Jurídica si va a ser el mismo criterio. ¿Está? prepárense para lo peor, esperen lo mejor, como dice el dicho. Estudien mejor, vayan leyendo, vayan a estar andando a tanto de las clases. Y bueno, está. Lo principal es siempre que estudien. Tengo manos levantadas. Martín. Buenos días. No, una pregunta sobre el material nomás. Aún no se subió nada, ¿no? No, se va a estar subiendo entre hoy y mañana, seguramente. Perfecto, dale, gracias. Valentina. Hola, buen día. Yo tengo una consulta con respecto al parcial de esta materia. Si mal no me equivoco, es el 3 de octubre. Y yo con unas compañeras hacemos la técnica de sociedades comerciales que el parcial dura de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, o 2. Son 5 o 6 horas de parcial y es un viernes. Y la técnica nosotros tenemos de lunes a jueves, por lo tanto los viernes, como son tantas horas de parciales, los viernes los ponen justamente porque si no, si lo ponen otra fecha, otro día de lunes a jueves, corrompería con las otras materias obligatorias que nosotros tenemos en cuarto. Entiendo. ¿Podés, Y por no favor, podemos dar el parcial. mandar un mail por Eva, mandar un mensaje por Eva a la profesora con eso? A Laura. Sí, ¿hay alguien más que esté eso, solamente tú? Nosotros conmigo somos tres personas. No sé si alguien Acá, más hace las técnicas. Sí, tres del curso que no lo podemos hacer. bárbaro. Sí, le agradecemos que nos manden un mail o cada una de Ah, ustedes. mira, han puesto que también más personas. Lo que pasa que, claro, los que hacemos la parte de escribanía en por lo menos cuarto o quinto, al no tener clase los viernes, ponen todas las técnicas en ese día, porque Sí, sí, son técnicas, son parciales de muchas horas. sí. Y tampoco es la idea darnos la baja del curso porque yo en mi caso, por ejemplo, es la única que me queda para todos los créditos para recibirme, entonces tampoco era la idea darme de baja porque coincida. Está bien, está perfecto. Por eso te pido que le mandes un mensaje para que a ella también le quede, sin prejuicio que yo lo hablo con ella. Está ¿Está? genial. Capaz que habría una posibilidad o de cambiar la fecha o de ponernos a nosotros otro día. Eso lo vemos. Eso Está, es lo que tiene que ver la profesora. Yo no me animo a decirte absolutamente nada ahora. Simplemente, está. bueno, es un tema también de organización de agenda porque, quieras que no, el curso a nosotros se nos termina. Sí, ¿Está? claro, obvio. Bueno, Estefanía. Hola, buenos días. No, mi consulta era porque yo todavía soy plan 89 y me queda solamente la opcional y me habían dicho que podía inscribirme en una optativa de 2016 y no sé si es correcto, porque la clase pasada me habían hablado de que como previa necesitábamos derecho informático, yo no ¿Tú no lo mandaste tengo porque ¿lo qué? Perdón. tú no mandaste un mensaje? ¿Tú no me mandaste un correo? Sí, sí, yo mandé.
No, a ver, lo que nosotros nos referíamos es que obviamente hay un curso previo de Derecho Informático 1 y 2, y lo que Exacto. es previo al Plan 89, eso lo desconozco, entiendo que no, entiendo que como Plan 89, nosotros somos Plan 89 los dos, y se llevaría, digamos, como una opción, la famosa opcional Opcional. del fin Exacto. de curso, por Eso. lo cual no te cabría, digamos, la previa. Yo en tu caso lo consultaría directamente en Bedelía por las dudas. Sería Ah, lógico suponer que si te ¿Ah? dejaron inscribirte, Exacto. pero consultá porque no. Sí, 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 sí. O sea, si es como opcional, buenas. entiendo que no tenés una previa. Sí, lo que pasa es que para referenciar muchas cosas del curso, quieras que no, está Derecho Informático 1 y Derecho Informático 2 bien presente, digamos, también en esta materia. Claro. ¿Está? Bien, buenas. Muchas gracias. Por favor. Y por Zoom se terminó. Sí. Hola, buen día. Buen día. Yo voy a asistir a la clase del viernes. Quería consultar dos cositas. Una de la lista, si ya está cargada, para verificar que esté todo bien. Y dos, el tema de la asistencia, que sí, cómo es. La lista todavía creo que no está cargada porque no nos han pasado todavía la lista. El tema de la asistencia se pasa a contraseña y ustedes entran en la plataforma EVA y ingresan la contraseña. Se pasa. En algún momento de la clase. ¿Tenés marcador? ¿Te voy a buscar uno? No conseguí. ¿Te voy a buscar uno? No, ¿No? tranqui. ¿No? Bueno, son poquitos, creo que más o menos. Bueno, otra duda más, tema operativo. El cronograma sí ya está, tenéis los parciales y demás ya fijados. Tema de los parciales con respecto a estas compañeras, si alguien más acá en la clase, no sé si hay alguno que esté cursando también notariado, que tenga ese parcial especialmente, pues bien. Si no, obviamente le mandan un mensaje a Laura, sin perjuicio de que yo lo avise, pero por lo menos para que ella también lo tenga en cuenta. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. ¿Está? Vamos a entrar a compartir. Por allá por Zoom me ven. Se ve claro, sí. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bárbaro entonces. Bueno, regulación jurídica de los programas de computación y derechos de autor. Yendo un poquito a lo que era la semana pasada, cuando empezamos el viernes la primera clase, ustedes recuerdan que nosotros hicimos una clasificación entre los bienes que son informáticos propiamente dichos y aquellos que son bienes telemáticos. ¿Sí? En este caso, ¿en dónde estaríamos? Ya empecé preguntando, perdón. Así se me van despertando, es lunes. Bienes informáticos. Bienes informáticos propiamente dichos y el programa de computación que vendría a ser, si es un bien informático propiamente dicho, es un bien telemático. ¿Opinión? Si es un bien telemático. Sí. ¿Por Zoom? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Mi pregunta fue, cuando empezamos a hablar la clase pasada, clasificamos a los bienes entre bienes informáticos propiamente dichos o bienes telemáticos. ¿En dónde entrarían los programas de computación? Bien informático. Por Gracias, Matías. el material. Porque en sí no surgen de la informática ni de las telecomunicaciones. Ahí sería como un soporte lógico, vendría a ser, ¿no? Los programas y todo lo demás, que para mí que vendría porque será. Bien. ¿Alguien más que se anime? ¿Nadie más? ¿Por Zoom? Es un dijeron en el chat de informáticos. Bienes informáticos, dice Adriana. Bueno, está bien, sí, estamos bien, estamos bien. Dime. Era solamente para poner un poco de nerviosismo. Y ya empezar la mañana del lunes. Bueno, sí, estamos hablando de lo que es el soporte lógico. Estamos hablando de bienes que son propiamente, bienes informáticos propiamente dichos. No es un bien telemático. Por lo cual,
Dentro de lo que vamos a ver hoy, tenemos un índice de conceptos fundamentales, vamos a realizar la concepción de la originalidad y los tipos, obviamente de software, protección jurídica y también el sistema de registro que existe actualmente. Principales conceptos. Cuando hablamos un poquito, digamos, tenemos que entrar, digamos, con el programa de software, programa de auto, digamos, más que nada de lo que es el soporte lógico, tenemos primero que equivalencias terminológicas. Podemos encontrar que estamos hablando de programas de computación, algunas veces lo van a encontrar como programas de ordenador y otros como software, ¿sí? Cualquiera de estas tres equivalencias terminológicas están correctas. Dentro de lo que es una definición conceptual, nosotros adherimos a lo que es esta definición que está acá, el conjunto de procedimientos que integran el soporte lógico de las máquinas y que permiten la consecución del proceso de tratamiento de la información. ¿Por qué hablamos eventualmente de una omnipresencia tecnológica? También otro concepto, digamos, para arrancar. Porque el software está presente en múltiples dispositivos. Y obviamente tenemos las computadoras personales, los servidores, nuestros celulares, ¿sí? Dispositivos de audio y video, y también los tenemos eventualmente el electrodoméstico que tengamos en la casa. Si miramos un poco lo que era Internet de las cosas, ¿no? La heladera inteligente, la aspiradora robot, todo eso también incluye determinados software que se manejan por aplicación, los cuales hacen, digamos, a la funcionalidad de lo que ese objeto quiere realizar. Tenemos que diferenciar, principalmente cuando hablamos de programas de software, lo que es un código fuente y lo que es un código objeto. ¿Por qué? Porque acá lo principal que ustedes tienen que empezar a pensar y imaginarse es, yo no les estoy enseñando informática, yo les estoy enseñando las bases eventualmente porque ustedes pueden llegar a tener que formar un contrato, tener un contrato en relación con un software, tener un contrato en relación con un programa. Y para eso ustedes tienen que tener detrás los conceptos básicos y también necesarios para entender qué es qué dentro de un software. Si todo obviamente le cabe un derecho de autor, si eventualmente tengo que trabajar con una empresa que realiza programas, desarrolla software, bueno, ¿cómo es que yo realizo ese contrato? ¿Cómo empiezo a diferenciar los conceptos? ¿Sí? Por eso digo, les aclaraba esto, porque yo les empiezo a hablar de código objeto, código fuente, y ustedes me dicen, ¿y qué onda? ¿Qué pasa acá atrás? ¿Por qué es importante diferenciar? El código fuente es aquel que forma conjuntos de rendes y líneas que son necesarias para la ejecución de los programas de directivas específicas. Formula el lenguaje de programación comprensible para humanos, constituye la expresión fundamental sobre el que se concentra en la creatividad, es el elemento principal susceptible de protección jurídica y refleja el trabajo intelectual del programador. Como yo los invitaba muchas veces, y capaz que lo puedo hacer acá, si yo ingreso a una determinada página web, Ya lo hice. Ya aparece todo como no sé si todos lo pudieron hacer, símbolos y entro letras, barras, diario, códigos. Todo. ¿está? Yo le pongo ver código fuente de la página, Sí, aparece todo. y esto es el código fuente. Lo mismo pasa, acá es un sitio web, pero lo mismo pasa con un programa de ordenador. Esto es una creación, y obviamente yo tengo números, barras, palabras, guiones, cada una de esas líneas, cada una de esas cosas, cada una de esas líneas es creada con un objetivo específico. No es que copiamos y pegamos la letra, no lo agarramos de Word y lo pegamos y lo pegamos al sitio web. Está todo esto por detrás. Lo mismo pasa con un programa de software. Que para el comportamiento, digamos. Exacto. O sea, es un lenguaje, ese código fuente es un lenguaje comprensible
¿no? Obviamente, para los que estudian ingeniería, computación, desarrollo de software y demás, nosotros vamos a ver esas palabras, esas letras, y capaz que no sabemos cada una de esas indicaciones. Ustedes no son de la época del MS-DOS, pero cuando empezó la computación, nosotros empezamos a trabajar con una pantalla negra, cuando estaba en la escuela, la pantalla negra, en la cual teníamos indicaciones. Y nosotros le dábamos indicaciones a la máquina a través de ponerle text, guión bajo, y escribíamos lo que correspondía, y eso era una indicación para la máquina hacer algo. Lo mismo se traduce ahora en este código fuente. Es la indicación de poder de hacer algo, de crear algo y desarrollarlo mediante software. Yo les puse el ejemplo del sitio web para que ustedes lo pudieran ver. ¿Qué tiene esto? Obviamente que tiene esa protección jurídica porque es una creación. Yo le estoy dando información a ese programa, a ese software, que obviamente va a ser única y no va a ser reproducido por otro. ¿Cuál es la diferencia con el código objeto? Es la versión del código fuente traducida al lenguaje de la máquina. ¿Sí? Yo tengo por un lado lo que era todo ese texto, palabras, guiones, códigos, barras, y cuando yo lo paso a la máquina tiene que estar constituido por un programa ejecutable, se tiene que asegurar que, digamos, que sea una ejecución práctica de ese código fuente. Es algo que no es perceptible por nosotros, por el ser humano, así como el código fuente lo era, y tiene un formato que es binario, solamente que es interpretado por el hardware. ¿Sí? El hardware, ¿saben lo que es? Es, digamos, la parte física de la computadora. Es tener todo lo que nosotros vemos, digamos, que tampoco entendemos, pero que obviamente son esas diferentes partes que forman parte, digamos, de la computadora que nosotros, o la aplicación, del celular al cual queremos que realmente realice o ejecute algo. Entonces, esta parte es la que nosotros no vemos, pero obviamente también existe como creación esa conexión de números binarios, ese formato, digamos, para que sea interpretable por la máquina, también forma parte de lo que es el software. ¿Sí? Pero nosotros vemos el código fuente. Lo que Nosotros no vemos siempre... el código objeto, ¿no? Exacto. El código objeto no lo vamos a ver. Sí está. ¿Sí? Sí existe. Porque es esa ejecución que va a ir directamente a la parte física, al soporte físico del programa. Perfeccionamiento, perdón. O sea, va a ser lo que eso, va a ser lo que lo funcione, claro, lo que haga Que funcionar. el código fuente sea la estructura y es todo como Exactamente. Esto es el código objeto. Obviamente que cuando yo pienso en un programa, tengo que tener en cuenta estas cosas. Y ahí es donde empezamos a analizar un poquito cuál va a ser esta protección jurídica que eventualmente le vamos a dar al software. Vamos a hacer un poquito de historia. Desde 1960 teníamos que se había incorporado en lo que es este concepto, obviamente de software y demás, como una afinidad conceptual con obras científicas. ¿Sí? Primero se lo llevó para el lado de la ciencia. Luego, obviamente, se empezó a incorporar un poco lo que es el tema de derecho de autor. Pero es muy difícil de poderlo encuadrar en otras disciplinas. Ese fue un poco, digamos, el desarrollo que se hizo. ¿Dónde entra? Va, digamos, como lo que es eventualmente, diseño industrial, puede ir por el lado de derecho de autor, puede ser eventualmente solamente por el lado científico, una parte de una investigación. Son todos, digamos, problemas que se fueron generando, y sobre todo muchas veces la dificultad cuando un software empieza a caminar, empieza a andar, ¿dónde está la originalidad? ¿Es original? ¿No es original? Se puede tomar como algo, o los números ya están inventados, los códigos ya están inventados, no estamos inventando nada nuevo. La distinción, por supuesto, también entre los derechos morales y patrimoniales también generó una dificultad.
puesto que si ustedes también recuerdan, en la clase pasada estuvimos analizando este desmembramiento que tiene el derecho de autor entre lo que es el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral que acompaña siempre en la conexión del autor con la obra, y el derecho patrimonial, que es aquel que siempre voy a buscar el beneficio para el autor. Siempre el autor va a estar conectado con ese beneficio. Obviamente que cuando nosotros pensamos en software, desarrollo de software, muchas veces también pensamos en grandes compañías con grandes inversiones, en los cuales se contrata gente, en este caso dependientes, a determinar también dónde está la originalidad y la creación. El trabajo del dependiente termina siendo una creación para la empresa inversora. ¿Cómo lo establecemos también nosotros? Esa relación del dependiente del trabajador con la empresa. ¿Qué se les ocurre ahí? ¿Me entienden a lo que voy? Martín Faúndez se levantó la mano. Martín, hola, perdón. No, disculpen, mi pregunta va por otro ámbito. ¿No hubo algún antecedente histórico, tipo algo jurisprudencial o algo con un caso parecido así, tipo de derecho de autor de software, tipo famoso o algo así? Hay un montón, pero a mí me encantaría que tú pudieras responder mi pregunta. Desarrollo de software. Yo soy dependiente de una empresa. Ustedes ya están avanzados más que nada, digamos. Por eso les hago esta pregunta. Ustedes ya, entre todo derecho de trabajo, ya han visto derecho laboral, ¿no? Sí. Bien. Yo tengo una empresa, tengo una empresa de software y tengo gente contratada que me desarrolla programas de computación. En diferentes ámbitos, en diferentes aplicaciones y demás. Ese contrato de trabajo que yo realizo, obviamente es un contrato de trabajo básico, ¿no? ¿Pero tiene alguna especificación especial? Sí. Yo le pondría la cláusula, que todo lo que se haga sea propiedad del titular, que digamos, no ¿Qué es lo que subordinado. se hace? Generalmente lo que se establecen, digamos, son sesiones de esa creación, que todo lo que obviamente se crea, todo lo que se realice en el ámbito, digamos, de esa relación de dependencia, es propiedad de la empresa tal. ¿Ah? O sea, que serían los derechos patrimoniales. Exacto, por supuesto. Es la empresa que está poniendo la inversión, es la empresa que está poniendo la carga. Perdón, Diego, que no te había visto la mano levantada. Día. No, yo quería agregar que justamente que si el contrato de trabajo se había celebrado con ese fin de crear, digamos, software, creo que me parecería que le pertenecería a la empresa por el hecho de que esas personas fueron tomadas por la empresa, esa relación laboral la creó entre el empleador y el empleado para que Exacto. creara esos tipos de software. Es distinto si un empleado se toma para un trabajo determinado, que ya se establecieron las competencias por contrato, y sin embargo esas competencias surgen que, por ejemplo, que la persona no tenía como finalidad hacer un software, pero sí lo hizo en el desenvolvimiento de su trabajo porque lo ameritaba para hacer su trabajo más funcional a lo que requería el empleador. Ahí en ese caso yo creo que sí estaría protegida porque no era la finalidad del trabajador crear un software, sino que lo creó a partir de hacerse más fácil el trabajo, digamos. Y bueno, ahí creo que serían distintos los casos. En Podría darte un poquito de discusión. Obviamente que mi pregunta fue mucho más sencilla. Digo, obviamente que como decía Matías, lo que es en la jurisprudencia y demás, hay obviamente bastante información sobre esto, sobre todo, digamos, en jurisprudencia extranjera. Entonces, acá el ámbito principal, digamos, y lo que comenzó a generar ruido, allá por esa época, desde los años 60, es qué sucedía, digamos, cuando ese software pasó a ser más comercial. Cuando obviamente dejamos que las computadoras creadas en un ámbito más que nada militar, para pasar luego a utilizar esa tecnología, utilizar todo ese software, toda esa creación en un ámbito más comercial. Ahí donde tenemos el problema más grande.
¿Cuál es el debate actual sobre la protección jurídica del software? Actualmente tenemos una reapertura de ese debate, digamos, si vamos por derecho de autor y demás, puesto que se ha entendido por parte de la industria que cabría la posibilidad, digamos, de ir por el lado de una patente y que obviamente ingresara por el ámbito de la ley de patentes. Tal como vimos también la clase pasada, se les hago un pequeño repaso para que vean que no estamos desconectados, no damos clases separadas una de la otra, sino que dentro de lo que es la propiedad intelectual, teníamos propiedad industrial y derechos de autor. Dentro de ese concepto, iríamos en este caso por la pata, digamos, de propiedad industrial, y la discusión está es si estamos ante una patente. ¿Sí? Lo que vendría a ser el concepto de patente, de tener una innovación, algo que sea utilizable y aplicable para la industria. Dicen que digamos, esa postura, digamos, que es por patente, que ofrece mayor seguridad jurídica también para las transacciones comerciales. Si lo tomamos como patente, la patente se inscribe, hay un registro también, ese registro de inscripción de patente dura 20 años, hay una protección bastante ampliada en relación con ese software, que solamente, obviamente si yo registro una patente, para poder eventualmente utilizarla, obviamente soy yo el que estoy negociando esa patente, y también protege también esos aspectos funcionales más allá de lo que es la expresión concreta de la creación, porque obviamente va a lo que es el diseño industrial en sí. ¿Me dejas hacer una acotación? Por supuesto. El problema de esto, del debate actual y de cómo se protegía originalmente y cómo pensamos que hacia dónde se dirige la protección, de hecho en Uruguay ya hubo cambios en ese aspecto. Era la ley de rendición de cuentas, por el presupuesto. De paro, no. Es como, ustedes piensen cómo ha evolucionado el tema del software. Yo y un amigo y yo, un burro adelante, en el año 98-99 codificamos un software de tarifación telefónica. El software lo que hacía era, tomaba las llamadas que se hacían desde la central telefónica de un hotel, calculaba el tiempo y el destino. En aquel momento las llamadas adentro del territorio no costaban lo mismo si nos llamaban dentro del departamento o si era a otro departamento, ni que hablar si era del exterior. Ese software, que es muy sencillo y rudimentario, a mi amigo y a mí nos tomó 4 o 5 días de trabajo continuo de redactar las líneas de código, ¿no? Los comandos, diferentes tipos de comandos. En aquel momento ya ni me acuerdo qué lenguaje era. Cada tipo de software aparte está escrito en un lenguaje distinto. Quiere decir, los softwares viejos, que eran muy rudimentarios y que tenían comandos muy sencillos, capaz que en aquella época lo más complejo de todo eran los procesadores de texto y las hojas de cálculo, ¿no? Lo de Excel, el Word y eso, que hay otras marcas. Entonces había gente que era dueña del software, dueña en el sentido moral, ¿tá? Por supuesto que también desde el punto de vista patrimonial. Porque era concebible que un ser humano, o 2 seres humanos, o 3 seres humanos, se sentaran tantas horas por día a escribir, como quien escribe una novela, y tener un producto terminado después de determinada inversión de horas, días o semanas. En el mundo de hoy eso es inconcebible. Es imposible que un ser humano se ponga a redactar un software. Capaz que con el advenimiento de la inteligencia artificial dimos marcha atrás y con la inteligencia artificial ya misma codifica. Vos le decís a la inteligencia artificial, necesito que me codifiques en lenguaje Python, o en lenguaje COBOL, o en lenguaje lo que sea, comandos para hacer, controlar yo qué sé, calentador de la piscina de la casa de la fuente. Y la misma inteligencia artificial te lo va haciendo. Pero todo lo que pasó en el medio era imposible. ¿Ustedes se imaginan una persona redactando las líneas de código que hacen el software de la Uber? No sé, la aplicación que usamos todos. Es imposible. Las empresas tienen miles, decenas de miles, o a veces cientos de miles de personas codificando. Tan es así que ustedes habrán escuchado que el Uruguay tiene una industria de software muy importante. La industria de software de Uruguay en realidad es lo que se llama en la industria staff augmentation, es decir,
aumento de staff. Hay empresas que necesitan determinados software o determinados parches para determinados software y necesitan más gente para codificar esos comandos. Contratan gente, o sea, tercerizan ese tipo de trabajo, para que ustedes se den cuenta las dimensiones que tiene. Hoy por hoy, es un poco absurdo hablar de derechos de autor en los software modernos, mucho más cuando la innovación de los software modernos está en los modelos de invención. Es decir, en cómo modifican o solucionan un problema dado, ya sea en tecnología biomédica, en la mutación de semillas para el agro, en procesadores de texto más avanzados, o en buscadores de web, o en VMwares para controlar servidores. En lo que sea, los softwares se desarrollan para buscar soluciones a problemas específicos. Entonces tiene mucho más sentido protegerlos desde el punto de vista jurídico. No se olvide que acá no estamos en una clase de ingeniería, estamos en una clase de derecho, y ¿qué estamos buscando de la protección? ¿Cuál es la protección que le queremos dar al software? Las líneas de código, aparte ese es el otro problema. Si yo, ese tarifador telefónico, del cual soy coautor, que está registrado en la biblioteca, Mirá vos. sí, lo llevamos a vender. Bien ahí. Claro, pero ¿qué protección tiene ese software? La protección es las líneas de código que redactamos. Si después la doctora Mazzarino viene con la doctora Navetian y hace otro tarifador telefónico y lo registra, los dos tenemos software que hacen lo mismo, pero que si vamos a la línea de código seguramente estén redactados distintos. Entonces yo no voy a poder decir nunca, me plagiaron la idea, protéjame, señor juez. Porque la doctora Mazzarino va a decir, no, miren, la línea de código están escritas distintas, son novelas distintas. Obviamente se trata de, vamos a ver, si fuese un cuento, la del asesinato de, yo qué sé, lo hizo el mayordomo con el candelabro, cosas por el estilo. El cuento es el mismo, está redactado distinto. De club. Ahí va, exactamente. ¿Tiene sentido esa protección? No parece que tenga demasiado sentido en el mundo moderno. Más bien, deberíamos buscar una protección hacia el modelo de invención o hacia la funcionalidad. Eso es lo que queríamos poner. Pero, ¿Sí? obviamente acá, si pensamos obviamente en el día a día y los enfoques que cada una de las jurisdicciones, bueno, como bien dice Matías, Estados Unidos y Japón admiten lo que es la patentabilidad del software. O sea que ahí se marca una tendencia a dónde quiere ir tanto Estados Unidos y Japón. Europa tiene discusiones. Recuerden ustedes que lo que es Europa, más que nada Unión Europea, tienen lo que son las normativas de la Unión Europea, que después cada uno de los países baja a tierra y cada uno de los países decide qué es lo que emite, cuál va a ser, digamos, la decisión final. Bueno, hay varias también discusiones en Europa. Tal como decía Matías, la discusión está basada en esto, en entender si vamos por una patente o entender si vamos por un derecho de autor. Uruguay, bueno, mantiene la protección exclusivamente por derechos de autor. Hasta ahora, ese es el criterio que se ha mantenido. Acá entramos, digamos, en lo que es una referencia Pero lo registramos. al marco normativo. Sí. Perdón. Sí, no, pues te lo vamos a dar. No te me adelante. Obviamente que el decreto 142 del 91, Perdón, ¿esto va a estar subido? esto va a estar subido. Está bien. Sí, todo esto va a estar subido. El decreto 142 del 91 establecía en el artículo 1 que cuando el Estado incorporare por cualquier modalidad soporte lógico para su parque de computación, deberá verificar previamente la titularidad del programa de computador. Ya que ahí ya vimos la tendencia, obviamente, de derecho de autor. La ley, el decreto, luego pues, también el 89, establece que las copias de programas de ordenador podrán depositarse enteras o trechos de las mismas suficientes para caracterizar la creación del programa. Garantiza el secreto de las informaciones que fundamentan el registro, pudiendo revelarse solo al titular o por orden judicial. O sea que ahí también vemos una tendencia a proteger esa creación. Luego, la ley 7616
que es la que modifica la ley de autor de 1937, 1739, incorpora expresamente los programas de computador. Y ahí es donde nosotros hoy tenemos el lío. ¿Por qué? Y digo lío porque obviamente si hay una tendencia y eventualmente opiniones que indican que correspondería más que fuera por una patente, la ley uruguaya hoy en día lo tiene incorporado, artículo 5 de la ley, derecho de autor, como obra y creación a ser protegida por la ley a los programas de computador. ¿Sí? Pero no lo tiene una patente, digamos. No. Porque No. Está mencionado directamente en el artículo 5 de la 9.739 con la modificación de la 17.616. No es raro eso, en casi todo el mundo, en España, en Francia, en Italia, funciona de esa forma, ¿no? Por eso, en Europa se está discutiendo. Obviamente que seguirlo defendiendo por hecho autor cuando ya pasó, como explicaba Matías recién, cuando obviamente ya es algo que es tan masivo, que obviamente nosotros acá tenemos, sí, los desarrolladores de software, tenemos muchas compañías y demás, pero obviamente esto pasa a ser un tema, digamos, al resolver y que va a tener que tomarse una decisión, ya sea, digamos, que esa decisión venga de afuera y que Uruguay también se acople a esa tendencia internacional. Pero además de eso, ¿cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llega esa protección en Uruguay? Por eso se explicaba lo que era un código fuente, pues lo explicamos cuál era el código objeto. Porque esa protección está dentro de lo que es el programa de computador, como la unidad, protege también el código fuente, protege también el código objeto, ¿sí? Y todos los manuales explicativos que van también con el programa, con el software desarrollado. Esos famosos manuales que nosotros recibimos muchas veces y que decimos, ¿qué hacemos con el manual? Lo guardamos en el cajón. Bueno, pero eso también forma parte de lo que es el derecho de autor. ¿Sí? La base legal para esto, como les decía, artículo 5 de la ley 9.739, donde dice que protege expresamente programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto. Lo dice expresamente la ley, por eso también la explicación y la diferenciación para que ustedes lo estudien en claro. Y también los manuales explicativos como obras literarias. ¿Sí? Por lo cual, este es el fundamento de cómo llegamos nosotros a entender que Uruguay protege de esta manera el software. Por lo cual, podemos decir que hay una protección integral. No hay ninguna parte que se divida acá, que vaya por patente o que vaya... Es un tema que digamos que se discutirá más adelante. Hoy en día es sí o sí por derecho de autor. ¿Qué otra cosa también resulta importante contarles a ustedes cuando estamos hablando de esto, de el desarrollo de software? Lo que el usuario también percibe, o sea, lo que todos nosotros percibimos al percibir ese software, forma parte también, digamos, de la famosa interfaz de usuario, que es lo que nosotros vemos. Tiene también disposiciones en la pantalla, elementos que están colocados de determinada forma, colores, estilos, determinada tipografía, iconos, símbolos, y todas aquellas después animaciones, o cuando nosotros vamos cambiando, ¿sí? Esas transiciones dentro de lo que es el software. Todo eso forma parte de una interfaz de usuario, pero se le llama la interfaz de usuario. Entonces, hay una alternativa, digamos, eso lo que nosotros vemos es una protección que va separada del software, que eso no está incorporado dentro de lo que es el concepto de la ley. No se habla del programa fuente, pero el programa objeto, pero es lo que está en la pantalla, lo que vemos en el celular. Entonces, ¿tiene una protección separada o es una extensión de la protección misma de que se da el software? Obviamente que, como solución jurídica actual, el enfoque contempla protección del software en sí mismo, obviamente que si yo lo tengo como una expresión de esa interfaz de usuario, entonces hay también una condición de originalidad,
que va enramada, pero que eventualmente podría llegar a dar, porque obviamente si yo tengo una forma determinada, tengo unas letras, tengo una simbología, tengo colores, bueno, también podría ser por el tema marcario. Yo podría defender, digamos, toda esa estructura del punto de vista de la marca. Como decíamos también en la clase pasada, yo tengo una marca tiene una tipografía determinada, una letra, colores determinados, y eso forma parte de la marca que es mía, es propia. Y yo voy y la registro, entonces yo también protejo esa marca y todo ese diseño que le estoy dando a ese software mediante esa interfaz de usuario. ¿Sí? Bien. Pero sí, perdón. Sí. Solución jurídica actual, muy por la jurisprudencia de la como ha decidido. En parte sí, obviamente que sí tenemos bastante, o sea, hay una protección también de software, pero cuando estamos hablando de temas de lo que ve el usuario, de lo que tú recibís, o sea, te pongo el ejemplo, Windows. Sí, ¿Ah? por mi pregunta, ya te... Lo primero que se ve es una marca, que es Windows. Lo primero que se ve es Microsoft con una R, ¿sí? Con la R con el circulito. Y eso es una marca. Entonces, la opción que se dio también no solamente es jurisprudencia, a nivel internacional, esa interfaz de usuario tiene marcas, tiene colores, que lo hace totalmente distintivo y propio del programa. No sería tanto un derecho de autor como una obra de creación, sino que es una protección porque es lo que el usuario consumidor final lo ve. ¿Ah? Porque mi pregunta iba, por ejemplo, Word es el programa y sabe todo como es. Pero si yo tengo una empresa que hago software, se llame Salud 13. El paquete de Word es Office. La marca sería Office. Office. Office adentro tiene Word, Excel, PowerPoint. La marca distinta es Office. Office es un programa desarrollado dentro de lo que es Microsoft. Te lo estoy como para hacer una cadena. Bueno, ¿cuál sería? ¿Cuál te parece? A mí la general, Office. Office y Microsoft. Ahora, lo que me decís, yo escribiría todo por las dudas. Puede ser Office, puede ser Microsoft Office. Son todas variables. Depende, digamos, cuál sea la voluntad de la persona, y estoy segura que la escribieron así. Perfecto. Porque mi pregunta era, si yo, por ejemplo, tengo una empresa que hago software para el estudio jurídico, hago software para una venta, cada software que hago específico, ¿tendrá que escribirlo como marca? Porque lo que va a haber, a ver, si tú tenés... que tiene software va a ser igual a la que va a haber el estudio jurídico. Que tenga tiene similitud marca, por ser, sí, pero el programa en sí no es el mismo. Si tiene marca, sí, si no, no. Si tú pares un estudio jurídico, le pones Legal Office, por decirlo de manera, ¿no? Por inventarte. Puedo llegar a tener una oposición de Microsoft, pero le pongo Legal Office. ¿Tá? Si es para un estudio contable, Accountable Office. Así es para banco, Banking Office. Cada uno de esos son marcas tuyas. Y si tengo una marca sola y diferente software, pues solo esa marca. Más allá del nombre de tu empresa. ¿Me entendés? Si tienes una marca sola, una marca sola. Si desarrollas diferentes productos. Y ahí tendría, si tengo una marca sola, va a ser la marca distinta y el derecho de autor de los diferentes software que tenga realizado, ¿no? Exacto. Bien. Eso es un poco lo que hay que hacerse, digamos, la diferenciación. O sea, una cosa es lo del punto de vista comercial, que eventualmente la interfaz de usuario podría llegar a ser un consumidor final, lo que el consumidor ve y lo que te distingue, más allá, digamos, de la protección del derecho de autor que tú le estás dando al software. Ojo, igual, no confundan lo que es la marca, la protección marcaria y todo eso con lo que es la funcionalidad del software, los códigos del software o la funcionalidad de eso. Es parte
¿Se cortó? Sí, hola. ¿Quién habló? Ah, yo, profe, perdón, Valentina, es que se había cortado cuando el profe estaba hablando. Ah, sí, mirá, tenemos una conexión media débil. Ah, ok. Por ejemplo, una pequeña, si me permite, Sí, claro. Mientras que digresión. por favor, si cuando son los del Zoom nos avisan si se cortan o La no. empresa Microsoft, con sede en Seattle y fundada por Bill Gates y bueno, se me fue el nombre ahora de los socios originales, el primer éxito que tuvieron fue un software que controlaba el disco, ¿no? De ahí el DOS, que se lo vendieron por unas chirolas a IBM. Lograron con eso que las computadoras IBM salieran con su software. A partir de ahí empezaron a crecer. ¿Tá? En California, cerca de la sede de Apple, que son marcas que ustedes conocen, existe todavía una compañía de fotocopiadora que se llama Xerox, que tiene unos muy famosos laboratorios. En esos laboratorios habían desarrollado un software, porque para ese momento, estamos hablando fines de los años 90, Paul Allen. ¿eh? Paul Allen. Paul Allen, exactamente. Bill Gates, Paul Allen. Para fines de los años 90 fue donde se hizo la transición entre que el software era una cosa que solamente usaban los nerds y que sabían codificar, a usarlo todo el mundo. ¿Tá? La transición, el salto gigante hacia adelante lo dieron el concepto de las ventanas. De ahí viene el software que se llama Windows. ¿Tá? La idea original del software de las ventanas fue de Xerox Labs, de los laboratorios de Xerox, ¿tá? Que se la robó literalmente, después vamos a hacerlo rápido así. La tomaron prestada, de cierta forma, casi al mismo tiempo, Microsoft, que desarrolló su software Windows, en aquel momento te acordás que tenía que giraba el coso, ¿tá? Y también lo hizo la gente de Apple para embeber los sistemas operativos de sus máquinas con este tipo de inteligencia de software para que lo pudiera usar todo el mundo. ¿Tá? Sino antes era necesario que vos fueras a un curso de codificación para poder prenderlo a la máquina. Y para poder... Se cortó otra vez. Acá viene, y por eso esta anécdota viene a esta clase, la maniobra que hizo Windows. A ver, su máquina, ¿qué sistema operativo tiene? ¿No sabe? ¿La suya? ¿Qué sistema operativo tiene? Tampoco sabe. ¿La suya? Tiene las dos computadoras ¿Eh? abiertas ahí. Mac, está. ¿La suya? Windows. Windows. ¿La suya? Ahí ustedes, estoy seguro que si no es una Mac, seguro que es Windows. ¿Alguno usa Linux o algo así? ¿U otro sistema operativo? Martín tiene la mano levantada. ¿Martín? Sí, yo tengo Windows. No, el tema de Xerox, que como que no tomaron mucho en cuenta lo de las ventanas, porque era una empresa de fotocopias o algo así, de impresoras, creo. Y como que lo dejaron por un costado y Microsoft como que tomó la idea. Yo conozco un poco la historia. Los detalles no vienen acá ahora, pero está muy bien. ¿Saben por qué todos ustedes, me animo así en excepción, tienen Windows? Salvo usted que tiene otra marca. Porque Microsoft permitió que le piratearan el programa. Nunca se quejó ante ningún organismo judicial en ninguna parte del mundo, en aquella época, del pirateo de las máquinas. ¿Por qué hicieron eso? Porque Paul Allen y Bill Gates se dieron cuenta que si permitían que la gente copiara su software, algunas migajas, estamos hablando de decenas de millones de dólares, les iban a caer igual, porque empresas, las universidades se los iban a comprar, y eso de esa forma, permitiendo que se pirateara, que se infringiera la ley, porque es muy común, y era mucho más común antes en las ferias, no sé ahora si sigue habiendo gente que vende discos con juegos y demás, te vendían los sistemas operativos. Y de esa forma lograron que el planeta Tierra utilice su software. Porque después que ya sabes usarlo, se transforma en algo masivo. ¿Entienden? Lo que era muy común era con dando tiempo ya, estaba en el liceo, creo que las igualitas que te otorgaba el liceo, cambiar el sistema operativo de Linux, porque si bien era funcional para lo que era la máquina, no se sentía cómoda la gente
con lo que sería el Word. Justamente, exactamente. Entonces era muy fácil instalarle Windows 7, que era el que corría bien, porque ya el 8 andaba lento, o el XP, que también siempre rindió. Y era muy común ver compañeros de clase con Windows y vos tenías Incluso con un emulador, ¿tá? un emulador. Que corre en Linux y la persona que lo está usando cree que está usando Windows. Pero viene de ahí la razón, y viene a esta materia. Ellos no se quejaban demasiado del que le piratearan el software. Y aparte de las aplicaciones también, ¿cuánto hay que dar el sueldo con Windows y con iOS? Bueno, porque ahí empieza el negocio de ellos, empiezan a cobrar por ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Yo lo que les iba a decir, digamos, con el ejemplo de, volver al ejemplo de la Coca-Cola, para que no se confundieran lo que era la marca y lo que es una patente. En la Coca-Cola no tenemos la receta de la Coca-Cola, la retina de Coca-Cola, pero después tenemos lo que es la marca y lo que se protege, el nombre, el código, los colores, esa tipografía especial. Pasa lo mismo acá, cuando estamos hablando también un poco de lo que es la famosa interfaz de usuario, más allá de lo que La patente de Coca-Cola sería la receta. es la receta, exacto. Después, obviamente, con el resto de sus marcas agregadas. ¿Cuál es el requisito de originalidad en el software? ¿Por qué tenemos que hablar de esa originalidad? ¿Dónde lo vemos? Tiene sus particularidades. Obviamente que en el derecho de autor, desde el punto de vista tradicional, se valora principalmente por lo que es lo contemplativo y eventualmente algo estético. Obviamente que, ¿cómo hacemos para trasladarlo esto dentro de lo que es el ámbito del software? Una creación, para una obra literaria podría llegar a hacerse un poco más notorio. El software no tiene consideración estética, ¿sí? Y ahí es donde tiene más que nada una finalidad para que sea útil, para que sea funcional. Entonces ahí entra un poco también esta discusión que veíamos hace un rato. ¿Lo podemos entonces plantear como algo funcional a determinada cosa? Podría llegar a entenderse, digamos, que estamos más cerca de una patente. Igualmente, se le puede decir que es el enfoque de Massaguer, la originalidad de valorarse por el esfuerzo intelectual desarrollado por el programador, entendido como mero esfuerzo intelectual creativo. Ahí es donde se basa, digamos, esa originalidad del software, en la creación, digamos, que hace el desarrollador. Después tenemos también el enfoque de Delgado Echeverría, que la originalidad debe evaluarse por la ausencia de copia de otro programa previamente creado, independientemente de su valor artístico. Ustedes saben muy bien que, como hablábamos recién, yo tengo una obra, tengo una forma determinada de una creación, algo que emana del ser humano, como dice la ley de derecho de autor. Entonces esos conceptos, cuando hablamos de software, tienen que empezar a distinguirse, donde yo tomo esa creación, dónde va, digamos, ese valor que puede llegar a tener, o un enfoque, digamos, utilitario, funcional, más allá de lo que es la creación en sí. ¿Sí? En definitiva, obviamente que al tomarlo, digamos, como una creación de derecho de autor, tenemos obviamente que la originalidad basada más que nada en eso, en un aspecto creativo y basado también en algo que no exista previamente. Esos un poco son también las características, digamos, de esta creación. Software propietario versus software libre. Vamos a ver cuáles son esas diferencias. Obviamente ustedes conocen que hay software que son libres, que nosotros podemos tomar. Creo que uno de ellos es exactamente este Linux, ¿no? Sí. Es un software libre. ¿Cuáles son las características de uno y características de otro? El software propietario solo puede utilizarse, ahí lo ven mejor, ¿no? Solo puede utilizarse con autorización expresa del autor. Está prohibida la modificación sin su consentimiento. El autor puede exigir un precio a cambio de autorizaciones. El código fuente generalmente no está disponible y las obras derivadas requieren autorización específica.
Eso, digamos, son las características de un software propietario. ¿Qué sucede a diferencia de un software libre? El autor pone el código fuente a disposición pública. La licencia establece condiciones para obras derivadas. Autorización otorgada en forma general. Si yo pongo a disposición un software de carácter libre, la autorización está brindada en ese sentido. Se condiciona a mantener las obras derivadas bajo el mismo sistema y promueve la colaboración y mejora colectiva. Si yo les digo que hay una colaboración y mejora colectiva, ¿cuál sería, en base a todo lo que hemos visto hasta ahora, un inconveniente del software libre? Lo puedo registrar. Esa mejora. Eventualmente, una creación que obviamente no sea, que sea algo original, pero que esté basada en algo anterior, podría llegar a tener algún conflicto con propiedad intelectual. Podemos seguir desarrollando contenido, podemos seguir brindándole a ese software libre mayor ámbito de mejora, podemos seguir introduciéndoles mejoras eventualmente a ese código fuente que está a disposición pública, y eventualmente ese desarrollador puede estar perdiendo digamos, la posibilidad, digamos, de registrar un derecho de autor a su nombre. Pero La mejora, ¿cómo se le llama en propiedad intelectual? Se dice que es una mejora muy significativa del producto. No me acuerdo cómo es que. sí, Diseño de utilidad, ¿no es? ¿cómo? Diseño de utilidad, ¿no es? En realidad el diseño de utilidad es registrable, es una de dentro de lo que es el ámbito de patente. Una pregunta de Valentina por ahí. Sí, Valentina. Profe, primero le iba a pedir un ejemplo de cada uno y después lo otro con respecto a la pregunta esta que usted hace, es como lo que usted dijo la clase pasada, de esa creación, de la creación, de la creación y como que se va, esa cadena como que va perdiendo realmente como la creación original, digamos. Exacto, exactamente. En realidad, como ejemplos, digamos, de cada uno, la gran diferencia acá es, ¿compro la licencia o no? O tomo un software libre que me surge disponible en Internet. Esa es la gran diferencia, digamos, si lo vamos a llevar al punto de vista práctico. El software propietario, más allá, digamos, de que las diferentes computadoras que tenemos acá en la vuelta, es cierto de que, no voy a preguntar, pero cada uno tenemos que tener una licencia. Tenemos que tener una licencia de Microsoft, tenemos que tener una licencia de Apple para poder tener ese software. Eso es un software propietario. Mediante esas licencias que nos permiten utilizar y trabajar en cada una de nuestras computadoras. El software libre no tiene esa posibilidad de licencia. No está incorporada. Si bien está en forma general puesta a disposición, es una licencia de carácter general, por decirlo de alguna manera más práctica. O sea, yo pongo a disposición en Internet ese software libre mediante una licencia, sí, pero que es de carácter público. O sea, que yo lo puedo tomar el código fuente, puedo tomar el programa, lo puedo utilizar, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando hablamos de los hispanohablantes, hablamos de software libre, debiéramos decir software abierto, ¿no? Porque capaz que lleva a confusión una cosa con la otra. Cuando digo abierto es eso, que en cierta forma, de una raíz filosófica distinta al software propietario, se supone o se espera que los software abiertos sean una construcción colectiva de la sociedad, si se quiere. Esto viene de aquella época que yo les decía antes, cuando una persona era capaz de programar algo, empezó a haber empresas que empezaron a vender software y al mismo tiempo había gente que se oponía a eso, a la no mercantilización del software. ¿Me explicó? Uno de ellos era un sueco que se llamaba Linus, no sé cuánto, de ahí viene el Linux. Entonces, se crearon como dos diferentes corrientes filosóficas de cómo se entendía el software, que también pasa lo mismo con Internet. Eso ya lo habíamos visto
en informática 1, ¿no? O 2. Sí, De Cuando si se da gobernanza, más que gobernanza, nada. si Internet debe ser abierta a todos y demás. Entonces, la primera corriente que terminó prevaleciendo en el mundo por razones sobre todo de seguridad, de robustez, de eficiencia y demás, son los software comerciales, los llamados propietarios. Es decir, lo que uno va, compra, baja la licencia y eso te funciona. Y después hay toda otra corriente de software abierto, donde, grosso modo, podríamos decir que es una construcción colectiva. ¿Usted quiere un ejemplo? Usted por un lado tiene el paquete de Office, que vale, no sé, $100, ¿no? Una cosa así. Usted lo compra y le dan la licencia por un tiempo determinado, lo puede comprar una licencia eterna, en fin, o la compra con la computadora en una promoción. Y después usted lo puede bajar gratis de la web, el OpenOffice. Funciona parecido, es a su propio riesgo. Sepan desde el punto de vista de ciberseguridad que los software abiertos siempre vienen con código malicioso adentro, porque hay gente que se mete a hacer bromas incluso, pero que funciona igual. Incluso es bastante, no sé si lo han usado, experimentado, seguramente si entre ustedes hay funcionarios públicos, porque creo que en Estados se usa mucho el OpenOffice, ¿no? No digo nada, yo Lo habrán visto, y eso es un software que se puede conseguir gratis y después hay versiones que se pagan y demás, pero la diferencia está ahí. cortame esta No, pero es cierto que está bueno. Ustedes habrán visto también de diferentes vulneraciones eventuales de seguridad y demás que se han dado al Estado. Obviamente que también tema de presupuesto y utilización de determinadas herramientas. Son herramientas que salen caras y que por supuesto a veces se toma, digamos, esa opción como una opción dentro de todo más accesible. Por eso es que, Son vulnerables, ¿no? por eso les decía, ustedes Claro. han escuchado hablar de un montón de vulneraciones de seguridad en diferentes organismos y demás. Pues sí, más que nada, digamos, no solamente páginas web, sino que, o la creación eventualmente de páginas web similares a las cuales se le pide información a las personas. Es un poco eso lo que pasa, o sea, es la opción más barata o el camino dentro de todo más barato sin reforzar determinadas medidas de seguridad que tienen que tener, obviamente, para poder manejar estos programas. Hace poco me pasó, obviamente el Estado empezó a reforzar, por supuesto que, aparte yo trabajo en la Agencia de Gobierno Electrónico, es como que decir, bueno, tendríamos que ser el ejemplo. Casa Red. En el fondo. Y en caso de Herrero Cuchillo de Palo, también, hace poquito, una vulneración de datos de AGESIC. Ok, buenísimo. Se comenzó todo con una campaña de protección, más que nada, que bueno, que no habrán correos, que no se habrán correos que no vengan de determinados nombres de dominio, bueno, en fin. Pero me pasó algo muy loco. Para trabajar dentro de lo que es la gente de soporte, si obviamente yo tengo mi computadora y necesitan acceder en forma remota, usan Anydesk. ¿Ah? No te arregles. Anydesk. No, pero aparte Anydesk es algo gratis, barato. No se ríe y no diga nada, profe, ya le Ah, no. aclararon. Usted tampoco diga nada, escuchen solamente. No, pero se habla, en IDES es algo que realmente no brinda ninguna forma de entrar de forma remota, ¿me entienden? O sea, cuando yo estoy en mi casa que hago teletrabajo, tengo un problema, me comunico con soporte y soporte ingresa a través de mi computadora o en mi desk, y miran y hacen y trabajan en mi computadora como si tuvieran, ¿no? Tienen la pantalla, entran pueden entrar al disco duro, van para todos lados, no hay ningún problema. La cosa es que estaba sentada en la oficina y me salta un aviso de Nidesk que querían contactar conmigo, que quería ingresar. Automáticamente llamé a soporte y les digo, yo no les pedí. Le dije, pero ¿ustedes me están pidiendo por algo ingresar? No. Obviamente que eso era alguien remoto, ¿sí? Que generaba direcciones IP y que no me sacó el 5 de oro, pero me
me trataron de ingresar con la dirección IP de mi computadora, intentaban ingresar así. Estos software libres, ¿no? O sea, Polyanides es un software libre, provoca también eventuales vulneraciones, las cuales obviamente tenemos que también tener en cuenta. Esto se los comento, digamos, más que nada, digamos, como punto de vista más que nada de seguridad informática. Pero tuve que cancelar y me seguían insistiendo para poder ingresar y poder conectarse. Si yo hubiera dado que sí, era el O sea, agujero. vos y toda la compañía. El agujero. El agujero. Pero la gente que da que sí. Eso. Y bueno, eso pasa. Pero sí, si te da, sí, por ejemplo. No estaba acá. No, pero Estaba dando clases acá, seguro. funcionario puede dar una sanción. Claro. Pero Sí. sí, pero si el funcionario, por ejemplo, no sabía. No, le pero daba que sí. hay un tema también. Tenemos que ver dónde estamos trabajando, ¿no? Donde uno cumple también funciones. Los funcionarios tenemos también un deber de reserva, confidencialidad, de respetar también las medidas de seguridad que están establecidas por la organización, en este caso un organismo. Tenemos diferentes cosas. O sea, no es que si yo eventualmente eso lo hago sin querer, bueno, podrían perfectamente iniciar un sumario que concluya que, y pobre chica no tiene las capacidades como para darse cuenta, capaz, ¿no? Otra cosa es que el funcionario lo haga como diciendo, sí, y pone, connect, connect y que reviente todo y explote todo. Porque obviamente yo si doy connect, a partir de ahí ingresan absolutamente todo lo que es la información y todas las carpetas públicas de información que yo puedo tener acceso a través de mi computadora. Expedientes, de todo. Pasamos al aviso parroquial, estén atentos porque les va a empezar a llegar la modalidades nuevas de spear phishing, de phishing armado para su perfil. ¿No? Les va a llegar en algún momento el mail de una novia de ustedes que salimos hoy de noche, pasame el vínculo para comprar la tarjeta de cine. Una ¡Pum! ex. O una ex, porque es muy fácil hoy por hoy, con herramientas apropiadas que corre inteligencia artificial, detectar los perfiles en las redes sociales y construir perfiles de vulnerabilidad de las personas con nombre, apellido, dirección, IP, marca de teléfono, marca de computadora y demás. Lo que antes era al barrer, ahora va a empezar a ser dirigido a cada uno de ustedes, por tanto va a ser cada vez más difícil detectar o no si es una amenaza o no. Por supuesto que con las herramientas de protección adecuadas, uno esperaría que esa cosa... Dice, che, te paso el APPT para mañana, ¿te animás a fijarte? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a revisar si es mío realmente el código fuente del mail? No lo harías nunca. Apretás, trágate, marchaste. Esas cosas ya están funcionando así ahora. Sí, bajar la PPT, simplemente el archivo adjunto, casi siempre el que tiene el bichito, digamos, ¿no? El troyano, el famoso, digamos, siempre viene en el adjunto. Y ahí es donde nosotros cliqueamos, pues nos dicen, te mando la factura de tal cosa, y apretás factura y eso explota. Otra que es fatal, no estamos derivando mucho, pero Bueno, sí, ya que son estamos. los códigos QR. Yo les diría que, Ah. a no ser que sepan quién hizo el código QR, nunca escaneen un código QR, porque es la forma más fácil de trabajar. Sí. Bueno, sí, pero explicarle por qué también, porque si no... Porque los códigos QR son muy fáciles le levantan la aplicación y cuando levantan la aplicación le metieron algo contra el celular y ya quedaron adentro. Del celular o de la red. Si ustedes no saben quién lo hizo, hay gente que pone, lo que se para abrirse los autos o pegan las columnas, entradas para la fiesta de noche y escaneate el código QR y vos vas inocentemente, lo escaneás y ya le diste entrada a tu device. Y después, ¿qué pasa? El famoso, me clonaron el celular. Y no sabemos cómo. Es un poco esto. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, No, pero bueno, ya que está. estamos.
Nunca viene mal un poquito de instrucción. Pero sí, digamos, ver un poco lo que son los riesgos de ese famoso software libre. Obviamente que, ¿cuál sería nuestra garantía para utilizar un software libre? Bueno, que dentro tenga una página web, que tenga una licencia general, que tenga explícito quién lo creó, que tenga, digamos, o que indique, digamos, cuál va a ser, que consiente su uso. Tenemos, digamos, formas, digamos, de forma segura poder utilizarlo. Valentina. Profe, que no, lo que iba a decir que todo esto es el nuevo cuento del tío, más moderno, Sí, claro. digamos, ¿no? Exactamente. Hablando de esto de la parte digamos, que se pueden ver en informática o ¿existe actualmente, digamos, sanciones penales frente a esto? O Uruguay, ¿Frente a qué? como siempre, esto, no sé, el código QR ingresan y le das que sí a la computadora, abrir la factura, no sé, cualquier cosa, ingresan a tu teléfono, a tu computadora, etc. El problema no es pues, la conducta que es típica, ¿no? Sí. Sería una estafa. El problema es agarrarlo a la persona. O sea, la sanción está. Si usted no la pero agarra. siempre, como siempre, el derecho Tenemos una corre. nueva ley de delitos informáticos que obviamente quiso brindarle, categorizar de una manera estos delitos, porque hasta hace el año pasado lo que hablábamos era el Código Penal, y vamos directamente a los delitos, por decirlo de una manera, los clásicos, ¿no? Donde se marca con una estafa, donde se marca con... Entonces esa ley le dio un ámbito más de aplicación a lo que son los delitos informáticos. El tema, como decía el doctor Matías Fierro, es encontrar quién y dónde, que muchas veces también son IP rastreables, bueno, salvo que creo que encontraron uno que era de acá, me parece hace poco, ¿Sí? que estaba, no sé si en Cerro Largo. Está lleno de jurisprudencia de gente que fue presa por eso. Pero Sí. la dificultad grande en los delitos informáticos está en poder dar con el autor. No tanto en la conducta típica, porque siempre es, si bien tenemos una nueva ley, la vimos o la van a ver en Derecho Informático 2, casi siempre la conducta típica ya estaba tipificada de antes. Porque la estafa podrá cambiar de modalidad, pero sigue siendo la estafa. Ese es mi punto de vista. Lo digo yo, Matías Fierro, no lo dijo la cátedra, no lo dijo nadie. No, no, pero desde el punto de vista penal casi siempre, Sí. digamos, están los detractores, digamos, de crear, ¿no?, nuevos delitos o de basarse en lo que ya estaba establecido. Lo que hizo un poco la ley fue eso, digamos, explicar cómo se enmarcaban los delitos informáticos dentro de lo que eran los típicos del Sí, hay Código una Penal. novedad muy grande que antes era un vacío legal desde el punto de vista penal. Ustedes saben que las lagunas penales no existen, y es que hoy por hoy es un delito en Uruguay engañar a una máquina. Que antes eso había que forzar demasiado el tipo para que eso funcionara. Claramente antes, el Código Penal, no sé, cuando se Claro, porque el engaño a la víctima siempre es un ser humano, ¿no? El sujeto pasivo siempre es un ser humano. Bueno, aquí ahora el engaño a la máquina está más o menos. Lo mejor de todo es el registro de delincuentes. No estamos yendo demasiado un poco, pero. Bueno, hay un registro privado de delincuentes, ¿no? Sí. Hay un registro de delincuentes. ¿Pero que eso quién lo tiene en la Ministerio Interior también? No, es normalmente los bancos. Los bancos. Sí, los bancos. Explicar ese registro de delincuentes, así no queda Ok, la nueva la ley, idea que no se relaciona, pero la ¿por qué no se novedad, relaciona? y me parece que en algún momento hay que discutir seriamente eso con los parlamentarios, se les ocurrió la idea de crear un registro de delincuentes. Registro privado de delincuentes y donde no participa la justicia en ningún momento. Entonces, se le da la facultad a las instituciones de intermediación financiera a que entre ellos manejen un registro de gente que sospechosa o que ha cometido este tipo de delitos. Cosa libre, que te pongo. Sí. Es una cosa muy peculiar, ¿no? Pero bueno. Pero no, ahora también hay un proyecto de ley, bueno, está en estudio de comisión, en realidad de la Comisión de Tecnología del Parlamento, en la cual se intenta también brindarle a las víctimas de estos delitos, a lo que es el phishing, bueno, digamos, a lo que es la estafa mediante métodos y el robo de cuentas y demás, un monto de compensación por daño.
No sé ¿Quién va qué, a pagar eso? por eso te dije que estudio, es un proyecto, también ese proyecto incorpora dentro de lo que es la ley de protección de datos personales, me señalo porque trabajo en la unidad, esas sanciones que eventualmente puede establecerse por vulneración a la ley, si obviamente son denunciadas por el titular del dato, que el 50% vaya para el titular del dato y el 50% vaya para la administración. Eso es otra cosa también del proyecto de ley. No llovería a la gente, y obviamente nos tirarían piedras, porque obviamente, imagínense todo el mundo agolpado allá en el piso 4 de la torre ejecutiva, pidiéndole la plata por la denuncia. Pero bueno, Incluso gente que se hizo denuncia. En el interín, en la medida que puedan, si tienen esa posibilidad, creo que Visa ya le permite en todas las cuentas, carguen sus tarjetas en billetera de los teléfonos, ya sea Android o Apple, porque es virtualmente imposible que se las clonen de esa forma. También les paso datos más rapial desde el punto de vista de ciberseguridad, pero es cierto lo que estoy diciendo. seguridad. Venido por registro de software y No, ya. porque tanto iOS como Android en su Apple Pay y bueno, la otra, Google Pay. Google Pay, utilizan sistemas distintos, son filosofías muy distintas de cómo cargan los datos de la tarjeta y le transmiten inalámbricamente al POS. Lo hacen de forma distinta. Pero en ambos casos, cuando le transmiten la identidad de la tarjeta, no le están transmitiendo el código de la tarjeta. Por tanto, si el POS tiene embebido, ya sea por el comerciante o por alguien que le dio ese POS al comerciante, un dispositivo para clonar tarjetas, es una forma muy sencilla de clonar tarjetas, si ustedes pagan con el teléfono, esa forma evita que se las clonen fácilmente. Si aproximan una tarjeta plástica, marcharon. Y además existen en el mercado, y son extremadamente baratos, se consiguen por $10, chupadores de datos de tarjeta. Ustedes van en el ómnibus o van en el concierto o en la discoteca y hay un tipo que está haciendo así, si ustedes se den cuenta, si ustedes tienen la tarjeta con contacto, le chupa los datos y se acabó. Es mucho más eficiente desde el punto de vista de seguridad que utilicen el teléfono. Le digo de en serio, Bien, consejo nomás. Eso. tomamos nota. No, pero vieron todo lo que salió, digamos, del software libre. O sea, lo que hablábamos un poco, y bueno, un tema de más que nada de seguridad. Controlar, digamos, de dónde viene, de dónde proviene, ver esa licencia de carácter general y el consentimiento. Uruguay, tenemos recientemente la ley 20.212, que está ahí, del 6 de noviembre del 2023, Eso es que, importante. sí, Martín, perdón, Disculpe, ¿puede repetir que se había cortado el Zoom? Ay, lo que estábamos hablando era el registro de software. ¿Te quedaste ahí? Sí, sí, por ahí. Bien. El registro de software en Uruguay tiene la ley recientemente, que dentro de todo, pues, menos de 2 años, la ley 20.212, que le agrega el artículo 53 bis a la 9.739, a la ley de derechos de autor, en la cual crea el registro de software, pero a diferencia del registro de derecho de autor que estaba dentro de lo que es el Ministerio de Educación y Cultura, Biblioteca Nacional, en este caso lo lleva para que sea administrado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería. O sea que la DNPI del MIEM. Ahí es donde nosotros vamos a registrar el software. ¿Por qué se hizo esto? Porque obviamente pasó de la Biblioteca Nacional a la DNPI. Opinión personal, ¿sí? Totalmente personal de mi parte, y ya se lo dije a Laura varias veces. ¿Por qué pasa esto? Porque obviamente la Biblioteca Nacional no tiene los recursos como para poder empezar a tramitar este registro de software. La DNPI ya tiene armado toda la plataforma y a disposición también por internet, lo cual la Biblioteca Nacional no lo tiene. Los formularios, bueno, todo lo que es marcas, patentes y demás, todo se ingresa, digamos, en DNPI, seguro.
Pero aprovechar esa plataforma y aprovechar todo ese ya sistema puesto a disposición de cada uno de nosotros para registro también de eso. Esa es un poco, digamos, la razón por la cual la DNPI tomó a cargo este registro de software. ¿Cuáles son aquellas obras registrables? Los programas de ordenador, entendido esto, programa fuente y el programa objeto, o programa objeto, la compilación de datos que constituyan creaciones intelectuales, y las expresiones de ideas, informaciones y algoritmos formuladas en secuencias originales para dispositivos de procesamiento. Todo esto, digamos, obviamente forma parte de lo que es el registro, y por supuesto que cuando nosotros vamos a completar ese formulario, vamos a tener que distinguir qué es lo que estamos registrando, o estamos registrando todo. La inscripción es carácter facultativo, se puede registrar o no, eso es lo que establece la ley. También lo establecía para los derechos de autor, se puede registrar o no. La omisión no perjudica el derecho también de los goces comerciales, igual de lo que pasaba con derechos de autor. Se puede registrar o no, ¿bien? Se inscriben también las transmisiones de derechos patrimoniales, eventualmente aquellas sesiones que se realicen, también se pueden inscribir, y tienen dentro de lo que es el ámbito para solución de conflictos, se va, digamos, por el ámbito de la DNPI. Para lo que son también marcas, para que ustedes tengan ese proceso, para lo que son marcas y propiamente patentes, siempre se da una publicación en el diario oficial de esa marca, de esa patente, y lo mismo pasa en el caso del derecho de autor, se publica en el diario oficial, digamos que hay una solicitud, digamos, de inscripción, y eventualmente alguien que entienda que tiene mejor derecho, o que se puede llegar a oponer, bueno, ejerce un derecho de oposición a esa marca, a esa patente, o eventualmente también a ese registro que se pueda llegar a hacer de software. Sí. ¿Cuál es el fundamento de esa facultativa? Siempre fue facultativo. El derecho de autor, como es algo que emana del ser humano, y así lo dice la ley, se entiende, digamos, que mientras que tú puedas probar esa creación humana, siempre vas a tener ese derecho de autor, siempre te va a tener esa conexión con la obra. Por eso también es facultativo, porque se entiende que, digamos, que hay un cuadro que quien lo pintó, bueno, solamente yo lo puedo pintar. ¿Quién pintó un cuadro digamos, de los de Blanes? Bueno, solamente Blanes lo puede haber pintado. Pero siempre es un carácter, digamos, facultativo para el derecho de autor, porque obviamente se entiende que emana del ser humano. En este caso también de registros de autor, digamos, en relación con el software. ¿Podría existir un litigio la hipótesis de que... Por supuesto, como siempre. O sea, siempre. Bueno, en la pregunta que hizo usted, al comienzo de la clase, si un trabajador dependiente no tendría que hacer cláusula, yo creo, y ahí, bueno, exactamente. Más aún, si no tenés inscrito todo, bueno, o sea, ustedes piensen desde su punto de vista, obviamente eventuales abogados, asesores, cómo aconsejarían mejor a un cliente. Bueno, hace un contrato donde establezca una sesión, escribí obviamente el software, ponelo a tu nombre, el nombre de la empresa, o sea, todas estas cosas reforzarían, digamos, en la posición, digamos, de mejor derecho. Obviamente que aquel que crea que obviamente puede llegar a tener un mejor derecho va a tener que iniciar por la vía judicial. Eventualmente tu cliente va a estar más reforzado. ¿Ah? Digamos. Es una pregunta de Martín. Sí, Martín. Bueno, mi pregunta va sobre el plagio, ¿no? Tipo, en los casos, sea de una obra de arte y todo eso, es interpretativo y se ve todo por ese ámbito, pero en el software, por ejemplo, no se aplica porque la base de datos y los algoritmos son diferentes, tipo, nunca se va a aplicar, tipo, que una base de datos va a ser similar a una anterior, que se tome como plagio. O sí hubo casos así, parecidos. Pero la base de datos es un poco distinto el caso. De todas formas, el plagio en este caso, en el software, sería si usted tiene la misma línea de código, ¿no? Sí, sí, tendría que ser sí o sí idéntica, no podría ser similar porque ahí no sería como plagio. Exacto.
Bien. Chicos, les estoy pasando la clave para la contraseña. Se las paso a ustedes acá. Ya la mandé por el chat. 3 de Creo que G, no. sí. Lo estaba controlando si no me había equivocado en ningún momento. ¿Están prontos acá? Ahora no. ¿Listo? No. ¿No? Ah, bueno. Tengo que ingresar. ¿Qué? No, estoy, no, en Eva. La contraseña para que marquen asistencia. Perdón, cuando digo el chat es el... Profesora, ¿será que la... Sí, yo le quería pedir porque no tengo acceso al chat y si me la puede dictar, se nos molestia. Sí, claro, la voy a editar ahora para cuando estén todos prontos acá en la clase también. No se puede poner ahí. Ah, está que genia, gracias. Ah, Ah, pero puedes escribir. 3. ¿ves? Ah, lo puedo escribir ahí. 3 Acá. espera, 3. D de dedo. Sí. J. G. B de vaca. Y T de techo. Con minúsculas. Tome. ¿Ahí la ven? Sí. No sé si es esa, yo porque la. Sí, es eso. Acá. Ay, ay. Pero ya está. ¿Pudieron todos marcar? No. ¿Pudieron todos marcar? ¿Sí? Bien. Ingresar. Sí, profe. Perfecto. Ahora la voy a marcar, pero seguro me deja. Ya no, sí. Bueno, porque en realidad estamos terminando por el día de hoy. Sí, ¿Ah? váyanse. O sea que... ¡Ah! Los liberé un ratito antes. Los liberamos. Que sea siempre así, profe. Bueno, algunas clases sí, algunos temas son un poco más acotados que otros son un poquito más extensos, pero bueno, la clase dentro de todo fue bastante dinámica, pero por supuesto que, bueno, Ahí viene, teníamos antes. ¿Qué? ahí viene la jefa. El viernes, estás tú. Pero viene la jefa. Creo que sí, creo que sí. Pero bueno, este viernes sí, la clase va a estar a cargo de Matías, así como el lunes siguiente, porque seguí con el mismo tema. ¿Ah? Bueno, Déjame. que tengan buena semana. Hasta Perdón. luego, pasen bien. Termine de olvidar el Gmail.